Este año Dios nos dio unas herramientas. Dios puso unas herramientas en nuestras manos específicas. Dios puso unas herramientas para nosotros cumplir nuestra asignación, para nosotros cumplir nuestro llamado, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla, y cuando Dios habla, nuestra responsabilidad es tomar esa palabra y hacer lo que nosotros tenemos que hacer para que esa palabra se cumpla. Este año tuvimos varias series. Cuando comenzamos el verano, comenzamos hablando de una serie que se llamaba Bucket List. ¿Cuántos se acuerdan de Bucket List? Y Dios habló poderosamente, y yo sé que Dios nos retó a nosotros como iglesia. Dios nos retó no solamente como iglesia, sino que nos retó como cultura, porque esta serie de Bucket List nos hablaba acerca de una lista de deseos de antes de nosotros morir. ¿Y cuántos saben que nos incomodamos cuando hablamos de la muerte? Y al hispano no le gusta hablar de la muerte. Nos incomoda, pero queremos repasar, porque yo fui bendecido por esta serie, y fue una serie que impactó nuestra vida. Fue basada en cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Mientras Jesús está en la cruz del Calvario, Jesús nos da una lista, y yo quiero que tú abras tu Biblia en Lucas, ahí sentado, Lucas capítulo 23. Jesús en la cruz del Calvario, en su peor momento, en su momento más difícil de su ministerio aquí en la tierra, en su momento donde todos se estaban burlando de él, donde tenía el mayor dolor, donde estaba pasando la mayor burla, la mayor vergüenza. En el momento difícil, Jesús pronuncia estas palabras de Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice que Jesús en ese momento dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice que los soldados sortearon sus ropas tirando los dados. Esta serie de Bucket List de Jesús, Bucket List es una palabra en inglés que traducirla literalmente al español no tiene sentido. Por eso le dejamos ese título de Bucket List, porque hay, los que son bilingües, ¿cuántos saben que hay cosas que es imposible traducirla? Y esta palabra de bucket list literalmente no tiene mucho sentido cuando la traducimos al español, pero en términos generales, cuando hablamos de bucket list, se refiere a una lista de cosas que te gustaría hacer o que tú quieres hacer antes de tú kick the bucket. En inglés dice, antes de tú patear el cubo. En mi pueblo dice antes de estirar la pata. Y por eso es que esta serie nos incomodó tanto. Pero a mí me encanta Dios, porque cuando Dios me incomoda es cuando Dios más me ministra a mí. Yo no sé si tú has escuchado a alguien decir alguna vez, algún día me gustaría ir a algún sitio. Se ha escuchado a alguien decir, algún día me gustaría hacer cierta cosa, me gustaría llegar a viajar a Europa, viajar a Asia. Algún día me gustaría tener cosas que soñamos. Algún día, antes de yo morir, me gustaría. ¿Alguien ha escuchado decir así? Pues en esta serie nosotros hablamos acerca de eso. Esta serie habla acerca de ese momento cuando llegue el momento de la muerte a nuestra vida. La verdad es que hemos aprendido a vivir para prepararnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de funcionar en la vida, pero muy pocas veces nos preparamos para la muerte. Y la verdad es, yo vengo a decirte que es tan importante prepararse para vivir como prepararse para morir. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y en esta serie hablamos de 7 cosas que todo creyente debe asegurarse que suceda en su vida antes de abrir los ojos a la eternidad. Y por más que esta serie y este tema nos incomode, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos que Jesús nos está enseñando, no simplemente nos enseñó a vivir, sino que mientras Jesús está en la cruz nos está enseñando también a cómo morir. ¿Cuántos están listos para morir? Wow, hay gente valiente aquí. Y Jesús nos enseñó 7 cosas
que Jesús logró mencionarlas en la cruz, que Jesús logró hacerlas, que Jesús logró cumplirlas antes de morir. Y ese día que nosotros conocemos como Viernes Santo, no solo vemos a Jesús morir en la cruz, sino que lo vemos cumplir este bucket list. Lo vemos cumplir estas 7 cosas que deben estar en nuestra lista de nosotros hacer antes de nosotros cerrar nuestros ojos a esta vida. Y vemos que Jesús, en estas 7 palabras que dice en la cruz del Calvario, vemos que las primeras 3 palabras tenían mucho que ver con la relación con la gente. Tenía mucho que ver con la relación, nuestra relación horizontal, con la relación con mis hermanos, con mis amigos, con mis familiares. Estas primeras 3 palabras tenían mucho que ver. Las otras 4 palabras era enfocado en su relación con Dios, en su relación con el Padre, lo que le llamamos la relación vertical. ¿Y cuántos saben que las 2 cosas son importantes? Hay gente que se ocupa solamente de tener una buena relación con Dios, pero no tiene buena relación con la gente. Hay gente que pretende tener una buena relación con Dios, pero tiene problemas con su familia. Tiene problemas con los hermanos de la iglesia, tiene problemas en el trabajo. Y yo vengo a decirte que es tan importante nosotros tener una buena relación con Dios y tener una buena relación con nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrate que en tu lista de cosas de hacer antes de morir esté estar bien con Dios, pero también estar bien con la gente. Y este tema yo sé que nos incomoda, pero la verdad es que nadie sabe cuándo llegará ese día. La verdad es que yo sé que estamos planeando ya para el 2024 y ya hay gente que ya está comenzando, ya tienen la dieta escrita para comenzarla el 1 de enero. Hay gente que ya tiene las resoluciones que va a comenzar el 1 de enero, pero la verdad es que no hay nada que te garantice a que tú llegues a ese 1 de enero. Lo primero que Jesús hizo antes de morir, su primer ejemplo a nosotros, lo primero que Jesús nos enseña después de un ministerio que nos enseñó a vivir, a cómo tratar con la gente, y ahora en la parte final de su ministerio nos está enseñando a cómo morir. Y lo primero que Jesús dice y nos enseña que debe estar en nuestra lista de cosas de hacer antes de morir es perdonar. Perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras el mundo trataba a Jesús injustamente, Jesús lo trataba con amor. Y nosotros perdiendo el sueño porque alguien no nos saludó, porque alguien me debe dinero, porque alguien no me ayudó cuando yo necesitaba que me ayudaran. Y Jesús nos prepara para ese día. Hoy es un día para nosotros comenzar. Hoy es un día para nosotros hacer borrón y comenzar con una cuenta nueva. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un día para nosotros comenzar a practicar el perdón. Hoy es un día para nosotros comenzar a deshacernos de cosas que no tienen importancia. Cosas que no tienen importancia. Pero es como que cuando nacimos con una pizarra y en el camino de la vida andamos con esta pizarra y cuánta cosa nos pasa, vamos apuntando en esa pizarra todo lo que nos hacen, vamos apuntando en la pizarra todas las ofensas, vamos apuntando todas las veces que nos critican, lo apuntamos. Es como que nacemos con una pizarra para apuntar las veces que nos fallaron. Pero Jesús en una sola expresión nos enseña y nos dice cómo nosotros podemos borrar. ¿Cuántos quieren borrar esa pizarra de cosas? De cosas que no son importantes, cosas que nos quieren herir, cosas que nos quieren atrasar, pero que no son importantes. Porque al fin del día, cuando tú cierres los ojos, lo importante es que tú hayas aprendido a perdonar.
Y que tú puedas decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te ofendieron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te tomaron dinero prestado y no te lo pagaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Borrón y cuenta nueva. Hay cosas que tenemos que hacer, y cuando no le damos importancia a las cosas que no son importantes, perdemos el sentido. Y es posible que le damos importancia a las cosas que no son importantes y vivimos una vida que la podemos manejar. Pero después, cuando llega la hora de la muerte, comenzamos a darnos cuenta que no le dimos importancia a las cosas que sí debíamos darle importancia. Y lo interesante es que la mayor parte de la gente se va a dar cuenta de esto en su lecho de muerte. La mayor parte de la gente se va a dar cuenta de que las riquezas no eran tan importantes en su lecho de muerte. La mayor parte de la gente se da cuenta de que sus riquezas no son importantes porque cayeron en una enfermedad, en una cama de enfermedad, y el dinero no los puede sanar, y la fama no los puede sanar. ¿Sabe lo que es importante, iglesia? Nosotros enfocarnos en Dios. Que mientras nosotros vivimos no sabiendo cuándo nosotros vamos a cerrar los ojos, que nosotros vivamos entendiendo que tenemos que mantener nuestra vista en Dios. Nadie en el mundo ha sufrido más que Jesús. Nadie ha pasado más sufrimiento que lo que sufrió Jesús. Lo escupieron, lo golpearon, lo enterraron, lo clavaron en una cruz. Y en medio de ese caos, Padre, perdónalos. Cuando alguien te lastima, iglesia, cuando alguien te engaña, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te rompe el corazón, el diablo lo que quiere es que tú te concentres en lo que alguien te hizo. El diablo lo que quiere es que tú te concentres en que te hicieron daño. En que te concentres en lo mucho que te molestó, en lo mucho como te hizo sentir. El diablo lo que siente es que tú lo que quiere es que tú te enfoques en el dolor, cuando la realidad es que cada dolor, cada herida y cada angustia que nosotros sufrimos en la tierra, cada sufrimiento, cada señalamiento, cada burla es una señal de que Dios quiere que tú lo mires a Él. Cada angustia, cada señalamiento es una señal de que Dios quiere que fijemos nuestros ojos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él. Y quizás tú digas: eso fue Jesús que pudo hacer eso. Quizás Jesús en su momento difícil pudo mirar al cielo y pudo mirar al Padre, pero yo no soy Jesús. Alguien me dijo: yo no soy Jesús, una vez me dijeron. Pero en la cruz tenemos que entender que cuando Jesús está en la cruz, aunque Jesús era 100% Dios, cuando Jesús está en la cruz, Él no estaba muriendo como Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede morir. En la cruz Jesús estaba muriendo como uno de nosotros. Él estaba muriendo y sintiendo como uno de nosotros. Él estaba muriendo como hombre. Por eso Él, en su humanidad, en su dolor, en su señalamiento, en las burlas, en el maltrato, en su humanidad, Él se enfocó en el Padre, sabiendo que lo único que podía darle las fuerzas para perdonar era si mantenía la mirada en el Padre, y entendiendo que Dios es el único que puede perdonar pecados por su misericordia. Escucha esto, iglesia. Si tú logras confiarle a Dios tu corazón, si tú logras ponerle a Dios tu corazón en las manos de Dios, se te va a hacer fácil confiar en Dios en tu dolor. El problema es que no hemos puesto nuestro corazón en Dios. Nuestro corazón está puesto en nuestros propios deseos. Y por eso cuando llega el dolor, no sabemos qué hacer. No sabemos a dónde ir, pero cuando tú aprendes a poner tu corazón en las manos de Dios, en el momento de dolor, tú aprendes a poner tu dolor en las manos de Dios.
Iglesia, por favor, no permitas que las ofensas se conviertan en murallas que te separan de Dios. Hay gente que no tiene una relación de Dios porque viven ofendidos con alguien. Hay gente que no pueden servirle a Dios porque no han sabido perdonar a alguien. Y esas ofensas se convierten en una muralla que no te dejan alcanzar a Dios. Hay gente que ha vivido injusticia, hay gente que han sido heridas. Yo sé que en este salón quizás está lleno de gente que ha sido herida, de gente que han sufrido injusticia. Pero debemos aprender que esas injusticias, que esos maltratos, que esas burlas deben ser puentes que nos acercan a Dios. Aprendamos a convertir nuestras angustias en vez de murallas. Vamos a tumbar esas murallas y vamos a convertirlas en puentes. Vamos a tumbar las murallas y convertirlas en puentes que nos lleven a la presencia de Dios. En el seminario de los Timoteos yo enseño a los estudiantes, yo le digo a ellos, nunca dejes que una excusa razonable en tu vida te impida responder al llamado de Dios en tu vida. Porque a veces tenemos buenas excusas. A veces queremos llegar a la presencia de Dios y decimos, sí, Señor, pero tú sabes lo que me pasó en mi niñez. Tú sabes el maltrato que pasé. Tú sabes lo que sucedió en mi familia. Tú sabes el vecindario donde yo me crié. Por eso es que yo soy así. Y por eso es que yo le enseño, no deje que las buenas excusas se conviertan en un impedimento para tú alcanzar tu llamado. ¿Sabes por qué? Porque si no lo sabías, la gente te va a defraudar en algún momento u otro. Si no lo sabías, alguien te va a fallar en un momento u otro. Quizás la gente más cerca de ti son los que te van a fallar. Quizás los más cerca son los que te van a defraudar. Y aquí hay alguien que sabe lo que yo estoy hablando. Pero cuando la gente te falle, mantén tu mirada en Jesús. Atrévete a vivir sin amargura. Atrévete a perdonar. Te vas a sentir mejor, tu salud va a estar mejor y tu relación con Dios va a estar mejor. Hay gente que no solamente guarda rencor, sino que sienten como que tienen el derecho para guardar rencor. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Hay gente que siente que tienen el derecho para estar enojado, para estar siempre, porque es que yo he sido una persona sufrida, tú no sabes de dónde yo salí. Atrévete a vivir sin amargura. Si vas a vivir en Jesús y vas a vivir como Jesús y vas a vivir para Jesús, tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó a nosotros. Yo dije la semana pasada que el ofendido decide si ofenderse o no ofenderse. La ofensa es una decisión. Tú decides si te vas a ofender o no. Y toda decisión cada decisión que tomamos, cada elección que nosotros hacemos, tiene sus consecuencias. Cada decisión que nosotros hacemos tiene consecuencias. Hay decisiones que tienen consecuencias buenas y hay decisiones que tienen consecuencias malas. Pero Dios nos dio a nosotros la libertad de escoger. Dios nos dio a nosotros la libertad de elegir. Tú eliges si vas a vivir ofendido. Tú eliges si vas a vivir amargado. No importa qué fue lo que sucedió en el pasado. Tú eliges si tú vas a dejar que tu pasado provoque una vida de amargura o tú vas a permitir que el pasado se convierta en un puente que te lleva a Dios. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Y esa era la segunda cosa del bucket list de Jesús, fue asegurarse
Precisamente esa fue la segunda cosa de Jesús en la cruz. Primero fue el perdón, después Jesús está en la cruz y él en su lista como que él quería asegurarse de esto, de tomar las decisiones correctas. ¿Cómo tomo las decisiones correctas con respecto a mi destino eterno? ¿Cuántos saben que hay una eternidad? ¿Cómo nosotros sabemos, cómo nosotros comenzamos a tomar decisiones correctas en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir? Primeramente es reconociendo quién nosotros somos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que la culpa es nuestra. Todos tenemos culpa. La Biblia dice que todos somos pecadores. Pero hay gente que viven creyendo que son buenos. Y la palabra dice que nadie es bueno. La palabra dice que todos somos pecadores. Pero yo me he cruzado con gente que dice, yo no hago nada malo, yo soy bueno. A mí lo que me falta son las alitas. Y yo le digo, a mí me encantan las alitas. Mayo with blue cheese. Everything goes back to food. Todo va a la comida. De alguna manera el mensaje siempre llega a comida. Pero tenemos que reconocer, si nosotros queremos vivir, no solamente vivir una buena vida, sino si nosotros queremos morir bien. Para morir bien, tú tienes que reconocer que tú eres pecador. Tú tienes que reconocer que tú eres culpable. Y cuando tú reconoces que tú eres pecador y culpable, tú reconoces que tú necesitas perdón. Y cuando tú recibes el perdón, entonces tú tienes la autoridad para perdonar. Ve cómo se convierte en un ciclo. Reconocer la culpa personal. Mira cómo dice en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 41. Mientras Jesús está en la cruz, hay dos ladrones, hay dos criminales, uno a su derecha y a su izquierda. Y mientras él está en la cruz, el versículo 39 al 41 del capítulo 23 de Lucas, dice que uno de los criminales colgados junto a él se burló. Y le dijo, así con que tú eres el Mesías, pues si tú eres el Mesías, demuéstralo y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y el otro criminal dice que protestó. Dijo, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Y le dice, nosotros merecemos morir. Aquí es donde aceptamos nuestra culpabilidad. Dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Si tú no te ves a ti mismo, tiene que llegar un momento en nuestro caminar con Cristo que nosotros nos vemos a nosotros como uno de esos criminales. Y la verdad es que todos nosotros somos uno de esos criminales. Y lo interesante es que yo pensaba, ¿por qué dos cruces y Jesús en el medio? ¿Por qué habían dos cruces? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo miro esas dos cruces, a un lado yo veo un hombre que acepta a Jesús y al otro lado yo veo un hombre que rechaza a Jesús. Y cada uno de nosotros estamos a un lado de Jesús. Y la pregunta mía es, ¿a qué lado estás tú? ¿En el lado que acepta o el lado que rechaza? Si tú no te ves a ti mismo como uno de estos hombres colgados en la cruz, y si tú no te das cuenta en algún momento en tu vida de que tú eres tan culpable como estos dos hombres, y eres tan culpable del pecado, de la rebeldía que hicieron estos hombres, muy difícilmente tú vas a poder llegar a Dios. Porque esto se trata de reconocer que necesitamos. ¿Cuántos reconocen que necesitamos el perdón de Dios? Necesitamos el perdón de Dios. Y si tú llegas a tu muerte sin reconocer que tú necesitas el perdón de Dios, difícilmente. Tiene que llegar un momento y si aquí hay alguien que no ha dado ese pacto con Dios de reconocer, yo necesito, hoy es el día perfecto
Para tú decir, yo necesito el perdón de Dios, porque yo quiero que cuando yo cierre mis ojos y abra mis ojos a la eternidad, yo pueda ver que yo llegué a la presencia de Dios. Y este hombre en la cruz se dio cuenta de que su crimen, lo que lo había llevado a la cruz, fue el pecado que lo había llevado a la muerte. Este hombre se dio cuenta de que fue su crimen lo que lo había clavado en esa cruz. Fue su crimen lo que lo había, pero fue su pecado lo que había clavado a Jesús. Quiere decir que reconocer la culpa, cuando este ladrón reconoce la culpa, el ladrón en la cruz, él estaba pidiendo un easy pass a Dios. Cuando este ladrón está en la cruz por su crimen, él estaba pidiendo a Jesús, dame una oportunidad para yo ir contigo. Este ladrón entendió que Jesús era la salvación, y este ladrón él estaba pidiendo a Jesús, aunque sea llévame en la parte de atrás del avión, aunque sea llévame en un asiento que haya extra en el pasillo. Este hombre en su último momento ya está en la cruz, ya está a minutos de morir. Este hombre, pero en ese último minuto él se da cuenta que quizás hay un poquito de esperanza. Dice, si yo pudiera ir aunque sea en la parte de atrás del avión, le dice a Jesús. Y esa fue la única vez que vemos en la Biblia que un hombre le hace esta petición a Jesús, y Jesús cuando lo mira le dice, no te preocupes, no tienes que ir en la parte de atrás, porque yo te voy a llevar en primera clase conmigo para el cielo. ¿Cuánto dan gracias por la misericordia de Dios? La única vez en la Biblia donde alguien en el último minuto, justo antes de morir, eso me dice a mí que nunca es tarde. Eso me dice a mí que nuestro Dios es tan misericordioso que nunca es tarde. No hay un pecado tan grande que Jesús no quiera perdonar. Eso me dice, y yo doy gracias a Dios porque su palabra dice que su misericordia se nueva cada mañana, que no hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar para llevarte al cielo. Lo único que necesitamos para nosotros llegar al cielo son dos cosas: es la gracia de Jesús y la fe de un pecador. Y cuando tú combinas la gracia de Jesús con un pecador que cree en Jesús, eso es igual a salvación. Y quizás alguien diga, pastor, es que yo desperdicié mi vida, yo desperdicié mi juventud. Yo vengo a decirle a alguien este día que tú puedes recuperarte de una vida desperdiciada. Jesús vino a darnos la fórmula para recuperarnos de una vida desperdiciada. Este hombre en la cruz, este ladrón, este criminal, también desperdició su vida. Pero la misericordia de Dios, Y quizás tú te sientes, y quizás alguien me está escuchando a través de las redes que dice, pero es que ya yo no tengo remedio, yo desperdicié mi vida. Sí, claro, tú puedes desperdiciar tu vida, pero de una vida desperdiciada uno puede recuperarse. ¿Cuántos creen en la restauración? Pero la verdad es que nadie puede recuperarse de una muerte desperdiciada. Tu tiempo es ahora. Tu tiempo es ahora, como decíamos el viernes. Tu tiempo es ahora mientras tiene vida. Tu tiempo es ahora mientras hay una puerta de oportunidad. Tu tiempo es ahora mientras Dios te está hablando. Tu tiempo es ahora. Nosotros no sabemos qué va a pasar cuando salgamos por esas puertas. Perdona al que te hizo daño. Haz una llamada, perdona al que te hizo daño. Perdona, fíjate lo que estoy diciendo. Perdona al que te hizo daño. A veces estamos sentados esperando que alguien nos pida perdón. Yo doy gracias a Dios que Jesús no esperó que le pidiéramos perdón, sino que Él pidió perdón por nosotros.
perdona, admite que necesitas el perdón y arregla tus asuntos de relaciones horizontales. Antes de tú abrir tus ojos a la eternidad, aprende a cerrar ciclos. Y lo hablábamos en esta serie, no sé si te acuerdas, hablábamos acerca de cerrar ciclos en nuestros asuntos de familia. La familia, que mucho drama hay en la familia. Acabamos de salir de los días de Thanksgiving, y esa cena de Thanksgiving siempre explota un bochinche con alguien. Alguien sabe de lo que estoy hablando. Siempre hay uno. El pavo solamente tiene 2 muslos y hay 3 que quieren el muslo. Aprendamos a cerrar ciclos familiares. Esto fue lo que hizo Jesús en la cruz. Juan capítulo 19, versículos 25 y 27. Juan dice: estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tiene a tu hijo. Y al discípulo lo miró, le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces dice que ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Estos son asuntos de familia. Y antes de nosotros morir, antes de nosotros cerrar nuestros ojos, muchos de nosotros tenemos que arreglar asuntos de familias. Esto no se trata solamente de decir: no, yo estoy bien con Dios. Esto se trata de estar bien con Dios y estar bien con nuestra familia, con nuestros hermanos. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Yo sé que estoy tocando un área sensible. Yo sé que estoy tocando un área donde nos incomoda, porque pretendemos que si estamos bien con Dios y allá que los demás se resuelvan. Pero esto se trata de una relación vertical y una relación horizontal. Y es posible que tú estés aquí, que tengas asuntos familiares que tienes que atender. Hay un escritor británico que se llama G.K. Chesterton, se llama él. Y este hombre dijo una vez una verdad que a mí me hizo reír, pero es la verdad. Él dijo que la gente pasa la mitad de la vida peleando con los padres y la otra mitad la pasa peleando con los hijos. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y esa es la vida. Y peleamos con los más cerca que están de nosotros. Estamos en pleito con nuestros padres, estamos en pleito con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con los sobrinos, con los familiares, con las amistades más cercanas. Si hay un momento en la vida que las personas solo piensan en sí mismos, es cuando estamos en el lecho de muerte. Y lo interesante es que cuando yo veo a Jesús que está en su lecho de muerte, está en la cruz, pero en vez de pensar en sí mismo, lo veo preocupado por los demás. Dentro de su sufrimiento, y él está: ¿qué va a pasar con mami? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y Jesús, en su peor momento, ¿qué hizo Jesús? Jesús se encargó de que en su bucket list, en su lista de deseos, él dijo: antes de yo morir, yo tengo que enseñarle a la iglesia que tenemos que aprovechar la oportunidad para nosotros arreglar nuestros asuntos familiares. En su peor momento, Jesús aprovechó la oportunidad para asegurarse que su madre iba a estar bien y atender esos asuntos que tenía que atender. Y yo sé que es difícil para muchos. Y yo sé que quizás tú estás aquí y dices: pastor, tú no sabes cuántas veces yo he tratado. Pastor, tú no sabes cuán difícil es que mi situación es única. Pastor, es que tú no los conoces. Y yo sé que para muchos es difícil, porque quizás te maltrataron fuerte.
Porque quizás un familiar marcó tu vida, quizás un familiar marcó tu cuerpo, quizás fuiste repudiado por tus propios familiares, por la gente que más tú amabas, por la gente que estaba supuesto a protegerte y te excluyeron y te echaron para el lado y te abandonaron. Y yo sé que es difícil. Yo no estoy tratando de tapar el cielo con la mano. Yo simplemente estoy trayendo el mensaje que Jesús dejó en la cruz. Y puede ser que tú intentes amar a algún familiar y que tú hagas tu parte y que tú te esfuerces aunque te sientes incómodo, y quizás lo trataste una y otra vez y todas las veces que lo tratas te rechazan. Te adoro, Jesús. Si tienes que tragarte el orgullo por amor a Dios, pero que tú estés listo para el día que tú cierres tus ojos a esta vida. Si tienes que tragarte el orgullo para dar ese primer paso nuevamente y correrte el riesgo otra vez de que te rechacen otra vez, haz lo que tengas que hacer. Dios le está diciendo a alguien: haz lo que tienes que hacer sin pensar en ti. Y eso es lo que Jesús está diciendo a la iglesia: haz lo que tienes que hacer sin pensar en ti. Haz sin pensar en cómo te vas a sentir, sin pensar que vas a ser rechazado. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que hizo Jesús. Piensa en ellos. Ámalos a ellos. Un amor desinteresado, aunque duela. Yo siento que Dios está hablando en este día. Hazlo aunque duela. Fíjate que cuando Jesús estaba en la cruz, en cierto momento Jesús también se sintió rechazado por el Padre. Y quizás tú estás aquí y te sientes rechazado por tu Padre. Y tú dices: nadie sabe lo que Jesús sabe lo que eso se siente. Porque cuando yo leo la palabra y yo veo que Jesús sintió que el Padre le dio la espalda, él sintió que el Padre lo abandonó. Y ahí fue que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos en algún momento nos sentimos en esa posición. Todos en algún momento nos sentimos y miramos al cielo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a los míos? Esta fue la única vez que Jesús se dirigió al Padre como mi Dios. Porque si tú estudias la palabra, siempre que Jesús habla del Padre, Él dice: mi Padre que está en el cielo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es mi Padre. Pero si tú te crees que tú eres el único que ha sentido el rechazo de un padre, Jesús también sintió el rechazo de un padre. Y cuando Jesús llegó esa por primera vez y por única vez, el Padre ignora al Hijo. Y yo decía: ¿por qué Dios decide darle la espalda a su hijo? Si su hijo está haciendo el sacrificio, si su hija, ¿sabe por qué Dios le dio de espalda a su hijo? Porque Dios aborrece el pecado. Y cuando el Padre mira al Hijo en la cruz, el Padre no vio al Hijo en la cruz. Cuando el Padre está mirando a Jesús en la cruz, el Padre lo que vio fueron los pecados de todos nosotros. Y cuando Dios ve una cruz llena de pecado, obviamente Dios aborrece el pecado y le dio la espalda. Todos los pecados cometidos de la tierra, todos los pecados que tú cometiste en el pasado y los que va a comentar, lo que vas a hacer en el futuro. Todos los pecados el Padre los vio y le dio la espalda a su Hijo, y Jesús sufrió ese abandono del Padre, ese rechazo del Padre. Jesús fue abandonado por ti y por mí, por tu pecado y por mi pecado. Jesús sufrió el abandono que tú ahora mismo también quizás lloras. En la hora de oscuridad,
En la hora donde tú te sientes rechazado, en la hora donde tú te sientes abandonado, Jesús nos enseña. Jesús te está diciendo antes de tu morir, Jesús dice, esta es la manera de morir correctamente. No importa cómo tú te sientes, no importa el rechazo, no importa cuán oscura sea la noche, en tu momento de más oscuro, haz lo que yo estoy haciendo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, Dios mío. Jesús clamó a Dios, entendiendo y enseñándole a la iglesia que aunque tú sientas que Dios está lejos de ti, aunque tú sientas que estás viviendo el mayor momento de soledad, aunque tú no oyes la voz de Dios, ni de tus familiares, ni de tus amigos, que te sientes solo, que te sientes abandonado, Jesús en ese momento de soledad, Él entendió que Dios nunca lo abandona, que Dios está a ley de levantar un clamor a Él, que hay victoria en medio del sufrimiento. Hay victoria en medio del sufrimiento. Hay victoria en medio del sufrimiento. Llegó un momento en la cruz que Jesús dijo, no aguanto más. Te dije que Jesús estaba en la cruz como hombre, padeciendo y sintiendo. Y llegó un momento en la cruz que Jesús dijo, yo no aguanto más. Yo no aguanto esta sed. Y con esas dos palabras, tengo sed, lo que Jesús estaba diciendo era que nos aseguremos que nuestra lista de deseos, antes de que tú mueras, y mi oración es que antes de que tú salgas por esas puertas de aquí hoy, que tú aprendas a sufrir. ¿Qué tú dices, pastor? Que tú aprendas a sufrir. Que tú aprendas a sufrir bien. Si algo que Jesús garantizó a nuestra vida es que íbamos a sufrir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si sabemos que vamos a vivir aflicción y que vamos a sufrir en esta vida, pues entonces tenemos que aprender a cómo vamos a lidiar con ese sufrimiento. Aprendamos a sufrir porque el sufrimiento es parte de la vida. Y Jesús nos enseña a sufrir. ¿Cuántos saben que sufrió por nosotros en la cruz? Y en su sufrimiento Él dice, tengo sed. El que convirtió el agua en vino, porque ahora no convierte el polvo en agua. El que alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, porque ahora no hace que caiga un aguacero. ¿Sabes por qué? Porque Él quería enseñarnos a sufrir. Porque Él sabía que en el mundo vamos a tener aflicción. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué soportar daño físico? ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería que nosotros supiéramos que lo que tú y yo sentimos, Él también lo sintió. Que lo que tú y yo hemos experimentado, Él también lo experimentó. Cuando tú y yo estamos en dolor y dolemos, Jesús también se duele. Él entiende tus lágrimas, Él entiende tu dolor, Él entiende tu despecho, Él entiende tu soledad, porque Él las sufrió todas por ti y por mí. Aprendamos a aceptar el dolor cuando estás herido. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro dolor Dios tiene un plan. En el sufrimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús, que a Jesús lo escupieran, que a Jesús lo maltrataran, que a Jesús le hicieran todo lo que le hicieron, era parte de, había un plan con ese sufrimiento. Y ¿sabes qué? Yo vengo a decirle a alguien que con tu sufrimiento también Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dale ese aplauso fuerte a Dios.
Y Jesús sabía que todo lo que estaba sucediendo en ese momento, todas las burlas, todos los castigos, Jesús entendía que eso era parte del plan de Dios. La crucifixión de Jesús no fue un accidente, no fue un error, no fue que Dios mandó a Jesús y dijo, ups. Todo era parte del plan de Dios. Y sabes que todo sigue siendo plan del Dios. Todo sigue siendo parte del plan de Dios. Tu sufrimiento es parte del plan de Dios. Tu dolor es parte del plan de Dios. Tu sed es parte del plan de Dios. Y Jesús, cuando Jesús dijo tengo sed, Él entendía que era parte del plan de Dios. Aprendamos a sufrir, aprendamos a manejar nuestros dolores y nuestras desgracias, porque sabemos y entendemos que si nuestra vida está en Dios, nuestro sufrimiento también es parte del plan de Dios y hay algo que Dios va a hacer. Hay algo que Dios va a hacer. Yo dije que hay algo que Dios va a hacer en medio de tu dolor. Todo es parte del plan de Dios. Cuando tú tienes sed, tú quieres agua. Cuando a Jesús le dio sed, Jesús quería el plan de Dios. Escucha bien, iglesia, y voy a ir cerrando. Dios tiene un plan para contigo. Dios tiene un plan y todo lo que te sucede, nada te sucede por casualidad. En Dios nada sucede por accidente. Todo lo que sucede es intencional. Todo lo que sucede, las cosas buenas. Lo que pasa es que nos gusta celebrar las cosas buenas que nos pasan. Y cuando nos pasa algo bueno decimos, ahí se metió Dios, aquí está Dios. Pero cuando sucede algo malo, aprendamos a decir, aquí está Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esta enfermedad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esta crisis? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con este momento de oscuridad? Y entender que lo que Dios está haciendo lo está haciendo con un propósito y con un plan perfecto, que al fin del día la victoria será tuya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si estamos de pies?